López Rega, en un momento, eh, hace negocios con Gaddafi. No sé si sabían ustedes eso. No, la primera vez que lo escucho, che, eso es Esa, increíble lo que estás contando. esa es Bueno, nueva, creo, sí. eh, Con un joven Gaddafi, ¿no? ¿Qué edad tendría? Pues estamos sí, hablando sí, sí, de sí. 70, ¿qué edad tendría? Muy, muy joven, sí. Era, Estaba sí, arrancando. es ¿Cuánto está? joven. Sí, igual estamos 40 años hablando está Gaddafi, ¿o no? de los años 70, por 70 eso, y tanto. por eso, por eso. No, está bien, está bien. Déjenme Debería tener un 30 años. segundo buscar la data por acá. Ajá. Porque tenía. ¿Dónde se juntaba a tomar el té? La cuestión venía por el lado de Jelly también, ¿eh? O sea, él lo quiso Ah, meter a bueno. Jelly ahí. Eh, López Rega, digamos, para el área de economía, programó una especie de acuerdo multilateral con Libia, ¿no? Lo que quería hacer, básicamente, y hizo una comisión, ¿no? Que quería acercar un poco, Perón todavía estaba vivo, quería acercar a Perón al mundo árabe, ¿no? Sí. Y para el último trimestre del 73 organizó una gira por Libia, Egipto, los países de Asia Menor, ¿no? Había directivos de la YPF, el empresario Pérez Compán, ¿no? Había varias gente, ¿no? Eh, Licio, López Rega le había pedido a Licio Gelli una gestión para que la Argentina le vendiera a Libia armas que fabricaría bajo licencia alemana. Fíjate que Mm. enrosque, ¿no? Eh, Igual no es muy raro, ¿no? No, claro, Visión porque para los negocios tenía. bueno, porque Argentina participó también en el refugio de Un par de alemanes intercambio. que habían y pasó, venido después de la Segunda Guerra Mundial y que No, supuestamente claro. han privilegiado, o sea, era una idea que vengan gente del área industrial o científica, igual que los Estados Unidos. No sé hasta qué claro, punto gente de esa área llegó a Argentina, porque que yo sepa, sí. Eichmann o Pripke, que son dos de los más prominentes, no tenían nada que ver con esas áreas, ¿no? Pero No, lo, además hay Lo que otros pasó es que acá este repatriados trato, que son en varias áreas en la que, desde las administrativas, ¿no? Y hasta cómo formar al ejército, y además de científicos que llegan a Argentina, a Paraguay, a Bolivia, que es como la zona en la que eligen, sí. porque tenían los gobiernos que podían brindarles las seguridades para modificar su identidad y además brindarle servicios a esos A esos gobiernos, países, ¿no? sí, Claro. exactamente. Y eso se da entre los 40 y los 70 de diferentes instancias, ¿no? ¿qué pasó acá? Lo que pasó fue que Licio Gelli le cerró el grifo a López Rega, le dijo que Ajá. en Alemania no había encontrado una atmósfera muy favorable. A la Dice, Argentina. allí no había intenciones de armar a los árabes, Ok, Bien, ok. bien. menos al país de referencia. O sea, estaba todo mal con Gaddafi. Estamos hablando que la P2 estaba, de alguna manera, ya le habían soltado la mano a Gaddafi de todos lados y se Sí, veía digamos que venir lo la que P2 terminó tampoco pasando daba después, ¿no? puntada sin hilo, ¿no? Porque era toda una estructura que estaba hecha para también acumular poder, ¿no? No le iban a soltar la mano Y así a no, y la nadie, ¿no? historia de Gaddafi también bien pendular, ¿no? Por momentos enemigo número uno de Occidente, después la mano súper amigo de la mano de Berlusconi en los Ujú. 90 y después enemigo de nuevo, ¿no? Sí, sí. También súper raro. Ahora me Y todo gustaría empieza mencionar un con par el peronismo. de figuras que si bien no eran actores así protagonistas o muy importantes en el peronismo, sí tuvieron, digamos, de alguna manera, eran satélites de movimiento y estaban emparentadas específicamente con el esoterismo, ¿no? Uno que me llama la atención siempre es la figura de Jacques de Maillet, o Jacques de Mahieu, no sé cómo se pronuncia bien. No importa. Este tipo era un francés, ¿no? Por el nombre de Jacques de Maillet, era un antropólogo nacido en Marsella, ¿no? Que había sido influido por los movimientos de extrema derecha y cuando el régimen de Hitler toma Francia, él forma parte del régimen de Vichy, o sea, se pone del lado de los nazis, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando cae Hitler, cuando caen los nazis,
se viene para Argentina, y después de la liberación de Francia, ¿no? Y viene a la Argentina en la época de Perón, del primer gobierno de Perón, ¿no? Estamos hablando de que cayó el fin de la guerra del 45, él habrá venido acá en esa ¿Eso es época. a través de Un poquito las después. líneas de las ratas o no tiene nada que ver con... No, probablemente siendo francés, Creo que es anterior probablemente no esto, ¿no? tendría que haberse, Ah, no tendría que haber, aparte era un intelectual, Claro, no no, se estaba no venía escapando de asociado, nada, sino- claro, venía, él estuvo en la ANENERVE de coso bien, 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 bien. esta asociación que investigaba supuestamente el pasado ario en las distintas partes del mundo, ¿no? Estuvieron en el Tíbet, estuvieron acá en América, como que todo lo habían inventado los arios. Y precisamente este de Magio tenía, se pueden ver los videos de él en YouTube, ¿no? Era el de la, él era el de la teoría de que los vikingos habían llegado a América, lo cual es cierto, habían venido Sí, los vikingos acá, pero él iba más allá, él decía que las muchas culturas aborígenes de acá, de Latinoamérica, habían sido, en realidad, digamos, una mezcla entre los europeos que habían venido y la gente que vivía acá, ¿no? Por ejemplo, él hablaba que los incas eran descendientes de los vikingos, decía que, no sé, que había runas en Uruguay, había runas quiso ver una especie de construcción megalítica nórdica en los famosos menires de ahí, los que están en Tucumán, no me acuerdo el nombre del lugar, esa formación de menires que hay, que están todos tallados, ¿no? Que las no, no lo autoridades en su conozco. momento cometieron el error de moverlos, entonces no se puede saber exactamente qué función cumplían, ¿no? Los Cagaron quitaron el ahí de como... Stonehenge tucumano. No la conocía esa. La Así que bueno, formación de y este Milanga. Milanga de Edge. Magier estudió acá en la Universidad de Mendoza, en Buenos Aires, eh, y también tengo entendido que trabajó para Perón, pero no sé muy bien En qué qué tipo de concepto? cargo. Sí, Sí, creo que tenía que estuvo en una universidad, que lo habían puesto en una universidad, ¿no? Ah. Eh, sí. Después, bueno, vivió toda su vida acá, fundó un grupo neonazi Apa. en, Estaba- no Como lo que fundó puede un grupo pasar, neonazi, pero como siempre. en España, Ah, se está llama bien, es un CEDADE. buen lugar para formar De un grupo Magier neonazi. escribió sobre la influencia de los vikingos en América precolombina, ¿no? Y en el nazismo esotérico, eso es lo que, por ahí, para lo que quería mencionarlo yo. ¿Y qué tenía ¿Tendrá algo que especial para ver con todos estos veganistas que son de Bolivia, que son de Perú? ahí vamos a Ajá, llegar. bien, bien. Vamos a llegar, vamos a terminar llegando ahí, lamentablemente. Lamentablemente vamos a llegar. Miguel Serrano no hace una actuación especial en esta historia. Ya, No justo tanto, pero sí un amigo de él. estábamos Sí, recordando al un misterio de conocido, Belicena un Vilca conocido de él. y no sabemos si vamos a terminar también ahí. La cosa que de Magie, que decía que habían venido los no solamente Dice que los incas los son vikingos, también él vikingos, eso. decía que, claro, él había, claro, los comechingones eran indios blancos, decía, ¿no? Pero él decía que también los templarios habían venido a América Ah, mira. antes de Colón, ¿no? Y que Colón había venido a América con un mapa templario. Esa era una de sus ideas. Tomando esta idea, muchos después dijeron que los templarios habían traído el Santo Grial acá a la Argentina. Algunos dicen Ah, que mira. lo habían escondido en Córdoba, precisamente ahí con los comechingones, en el Uritorco, y otros dicen que lo había traído a la Patagonia. Pero bueno, quería mencionar desde Magí para saltar de él a esta cuestión de los comechingones y un poco la mitología del Cerro Uritorco, ¿no? Que Apa. así de movida vamos a decir, ¿y qué tiene que ver con el peronismo? Ténganme paciencia que yo creo que vamos a llegar a donde tiene que ver. Yo creo que tiene todo que ver con el peronismo, lo que sucede en el Cerro Sí, Uritorco, siendo acá en la Argentina todo tiene que ver. por supuesto. Este, la mitología esta del Uritorco empieza un poco de la mano de un hombre que se llamaba Ángel Cristo Acoglanis, que él decía, bueno, esto es lo que decía él decía que era griego, que había estudiado medicina,
pero que por cuestiones políticas se había tenido que ir y que terminó recalando primero en Cachemira, donde tenía un tío, después en Tíbet. Fíjense que esto del Tíbet había toda una obsesión con Sí, lo del sí, Tíbet, sí. ¿no? Y que ahí había aprendido como digamos, los altos secretos había sido iniciado en la medicina religiosa tibetana, ¿no? Y que había accedido a ciertos secretos del sistema místico de los tibetanos. De Shambhala. Bueno, exactamente. En la década del 60 viajó a la Argentina, dice él, ¿no? Obviamente la otra versión dice que nació en Ramallo y que por tener apellido griego decía que era griego. Es más, hay una versión que dice que lo habían echado de una especie de asociación helénica que había porque habían descubierto que no era No era tan griego. era el griego de Ramallo. Sí, bueno. Bueno, ¿qué pasó? Acoglanis era básicamente, él ejercía de médico, digamos, un poco de curandero, pero médico, era más bien como una especie de reflexólogo, te acomodaba los huesos, los músculos, ¿viste? Quiropráctico. Claro, un quiropráctico, una cosa así, ¿no? Según se dice, era tipo muy, muy habilidoso en esto, tuvo una clientela súper grosa, tenía gente de la política, de la farándula. Él atendía en Buenos Aires, pero tenía su casa, él vivía en Córdoba. Él atendía, creo que de lunes a miércoles atendía en el consultorio en Buenos Aires, y después del jueves, viernes, sábado y domingo se iba para Córdoba, donde él iba hasta Los Terrones, ahí cerca de la falda del Cerro Uritorco, Sí. y ahí decía ponerse en contacto con inteligencias extraterrestres de la ciudad de Erx. Erx es supuestamente la ciudad intraterrena, Claro, ya claro, lo deben sí, conocer un sí, poco sí, sí, esto sí. de la mitología, ¿no? Pero, La pero ciudad una intraterrena. pregunta, ¿él introduce Erx en la mitología popular o Sí, ya? sí. El nombre, el primero Mira vos. que lo menciona Mira. es él. Mira vos. Y él dice que Erx quiere decir encuentro de remanentes cósmicos siderales. Esa. Eh, sí, es como una sigla. Es Claro, como Claro, la de sí, los sí. 90, las bandas de hardcore de los 90, bueno, que te hacen todo con siglas. Bueno, ahí Acoglanis cantaba mantras en Idrin, que era supuestamente el lenguaje cósmico que hablaban estas entidades que vivían en esta suerte de Shambhala o Agartha de acá de Sudamérica. Y que aparte Erx estaba conectada con Shambhala y obviamente con Agartha, ¿no? Con lagarta, sí. Y cantaba mantras en Idrin y empezaban a aparecer luces, ¿no? Sus discípulos, porque empezó a llevar gente, ¿no? Y realizaba estas ceremonias con los mantras, y la gente empezaba a ver estas esferas de luz, ¿no? Que aparecían, y sus discípulos cada vez se fue haciendo más grande la congregación, ¿no? Esto estamos hablando a partir del año 84, Mm. Ajá. y a partir del año 85 ya las ceremonias de invocación de Erx se hicieron cada vez más frecuentes, ¿no? Y comenzaron incluso a llevar gente como medio de afuera, digamos, del grupo interno. Se reunían ahí en el Hotel Roma de Capilla del Monte y de ahí partían al anochecer, partían para Los Terrones y ahí realizaban la ceremonia. Él se vestía de blanco y decía que canalizaba a una entidad que se llamaba Saruma. Este Saruma era supuestamente el maestro espiritual que lo guiaba, ¿no? Y el peronismo, me dicen ustedes, ¿dónde está el peronismo? ¿A dónde, ¿Dónde está el peronismo? Exacto. ¿Dónde está el peronismo? Bueno, en 1989, Acoglanis tenía 63 años, estaba, digamos, en un momento allá arriba del todo. Les decía hoy que tenía gente de la farándula y gente de la política. Bueno, uno de los que atendía a él era Leónidas Saadi, Oh, ¿no? de las nubes de Que Úbeda. era capo del partido justicialista en esa época. Pero a ver, ¿no es el mismo que tuvo el debate con Dante Caputo? Que decía, usted se va por las nubes de Úbeda. Sí, las nubes de Úbeda, sí. Capo y dueño de toda la provincia de Catamarca, prácticamente, ¿no? Claro, señor feudal. Después también lo tuvo a Alfredo Stroessner, ¿no? El de Paraguay. El de Paraguay, ¿no? También así mucha gente. Bueno, uno de la gente que tenía era
Rubén Elías Antonio, hermano de Jorge Antonio, que hoy hablamos de él, era el que, mientras Perón estaba allá en Puerta de Hierro, era uno de los que los bancaba, ¿no? Era Era el empresario que le bancó el... Sí, sí. Mucha solvencia que le bancó, y aparte era un amigo personal de Perón, ¿no? Jorge Antonio, el hermano de Sí. Rubén Elías Antonio. Bueno, Ángel Cristo Couklanis había puesto el consultorio como en sociedad con la mujer de Rubén Antonio, ¿no? Marisa Moore, ¿no? ¿Qué pasó? Un día, en 1989, a Couklanis estaba atendiendo ahí en su consultorio. Rubén Antonio entra, la secretaria lo hace pasar porque era un amigo de él, o sea, eran íntimos amigos, y escucha una discusión y escucha que a Couklanis dice: no, negro, no lo hagas, y 7 disparos. No. 7 disparos, pa, 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 pa. Es más, el tipo había llevado 2 armas, una pistola y un pistolón, y se las descargó prácticamente las 2, ¿no? No. Salió de ahí, Rubén, salió y se fue directamente a entregarse. Cuando se cruzó el portero del edificio donde había hecho Y no te queda otro, hermano. había cometido el asesinato, le dice: ¿sabes lo que hay que hacer con los brujos? A los brujos hay que matarlos a todos. ¡Apa! Y se fue a la comisaría y también se entregó diciendo que había acabado de matar a un brujo. Bueno, a Rubén Antonio Lo metieron preso, obviamente. lo metieron preso, pero en realidad salió porque lo declararon inimputable por enfermedad mental, ¿no? Al poco tiempo parece un cuento, no sé, de entre Lugones y Lovecraft, ¿no? Sí, pero pará, hay más detalles jugosos. Apa. Al poco A ver. tiempo lo dejaron libre y se suicidó, se tiró de arriba de un edificio. Ah, mierda. Estaba maldito. Muchos de los discípulos de Ángela Couklanis dicen algo así como que en realidad una fuerza maligna se había apoderado de él, que era una persona muy buena, Rubén Antonio, que no creían que hubiera podido hacer algo así. Otros rumores hablan de a Couklanis tenía el consultorio a medias con la mujer de Rubén Antonio y dicen que por ahí había un problema de faldas, ¡Apa! como decían antes, ¿no? Movida. Dicen las malas lenguas, y ya le digo, los discípulos de Couklanis se resisten a esto porque obviamente su maestro era un tipo impecable. Y sí. Entonces dicen que en realidad una especie de espíritu maligno se había apoderado de Rubén Antonio y había obligado una especie de MK Ultra, ¿no? Lo habían mandado, las fuerzas oscuras lo habían mandado a asesinar a este tipo. Candidato manchuriano activado. Sí, sí. Claro, una especie de candidato manchuriano de los arcontes. Bingo. Y, claro, y habían asesinado a este hombre que era el que canalizaba las fuerzas cósmicas de Earth a No, través de esa. nos privaron Pero de bueno, ese contacto. acá, mirá, y discúlpenme, porque voy medio embalado, pero acá voy a encajar, meto cambio y encajo con otra figura Apa. que también fue muy relevante en el Uritorco, en esto del Uritorco, que era Alfredo Guillermo Terrera, o Guillermo Alfredo Terrera, no me acuerdo cómo era el orden del nombre. Este era como, digamos, el segundo en la mitología del Uritorco, ¿no? ¿Es más feliz la historia? ¿O estamos siempre hablando de fuerzas así que condenan a los seres humanos? No sé. Ya dudó demasiado. Pero Guillermo Alfredo Terrera. Guillermo Alfredo Terrera conoce la historia de Uritorco por Couklanis. Él fue uno de los que iba, ¿no? Acá a las reuniones que hacían al pie del Cerro Uritorco, ¿no? Y ahí donde hacían las invocaciones en Idrín y todo esto. Terrera había nacido en el 1922, era doctor en Derecho y Ciencias Sociales, después se especializó en Filosofía, Antropología, Sociología, dictó clases en la Universidad de La Plata, Buenos Aires, Córdoba, tenía un currículum grosso el chabón, ¿no? A diferencia de Couklanis, que no... Couklanis decía que los títulos de medicina los había perdido cuando había pasado de Cachemira al Tíbet o algo así. los perdimos, lo llevaba con él. Sí.
Bueno, Terrera, a diferencia de él, tenía títulos, ¿no? Mm. Terrera decía que en realidad Saruma, que era este que Acoglanis canalizaba, era una persona aparte de Acoglanis. O sea, ellos en un momento tuvieron como muy buena relación, en un momento se separaron y Terrera decía que lo recibía a Saruma, pero que Saruma no era Acoglanis, Saruma era una persona física, no era un ente que se trasladaba. Era una persona física que de otro lado le transmitía telepáticamente conocimiento. Exactamente, pero que él lo había conocido personalmente, a Saruma, ¿no? Por afuera de Koblani, o sea, él había estado presente con Saruma. Claro, Saruma lo había ido a ver. Él tenía supuestamente desde el año 1948, él vivía en Córdoba, ¿no? Él tenía lo que se llamaba el bastón de mando, que era un bastón de roca negra, que supuestamente era le digo, lo voy a leer esto porque es medio una pepa ahí medio rara, es del cacique Bultán, que era supuestamente uno de los caciques comechingones, que él decía que eran vikingos, por eso la similitud entre Bultán, Botan, ¿no? Odín, ¿no? Claro, sí. Sonaba, ¿no? Uh-huh. Él llamaba las sierras cordobesas, las llamaba Viaraba y Charaba. Se hacía llamar a sí mismo, no me acuerdo, Simiwinki, creo, ¿no? Y él decía que había sido que un tal Orfelio Ulises le había entregado este bastón de mando y que tenía como una especie de también una cuestión muy mesiánica, ¿no? Como que tenía que presentárselo al mundo porque el que tenía el bastón de mando tenía como el poder de las fuerzas cósmicas, ¿no? Una cuestión así. Estaban ahí precisamente en el Uritorco. Ahora, ¿por qué lo menciona Alfredo Terrera si tampoco tiene mucho que ver con el peronismo? Mirá, Terrera en su estudio tenía un cuadro que le había regalado Muammar Gaddafi. Ajá. Porque, es más, él a Gaddafi lo llamaba hermano. Él había visitado Trípoli por primera vez en 1977 y desde entonces era un propagandista del Libro Verde de Gaddafi y participantes en congresos internacionales donde se difundía la ideología de Gaddafi, ¿no? ¿Qué decía? Terrera escribió un libro que se llamaba Perón, Gaddafi y yo. Hay que leerlo, en 1973. Ya con ese título. En el texto, el texto ya da para tenerlo con ese título. Sí. En el texto compara las doctrinas de ambos dirigentes y se atribuye papel de nexo ideológico entre ellos. Bueno, pero tengo entendido, perdón que te interrumpa, pero yo nunca lo leí en mi vida, pero tengo entendido que el Libro Verde también es como un artefacto doctrinario de una tercera vía, que claro, no es ni yanqui ni comunista. Él decía que Gaddafi era peronista, que era el tercer camino, ¿no? La tercera posición. Dice... es más, a los beduinos le decían, los gauchos beduinos le decía Terrera, porque como que veía un montón de cosas. Ahora yo no sé si hubo alguna vez alguna relación entre Terrera y López Rega, porque López Rega también tuvo esta relación con Gaddafi, que lo trajo acá a Argentina en un momento, o trajo una comisión de allá de Libia, que al final Perón lo cagó a pedo porque había gastado un montón de guita y no se hizo ningún negocio. Perdón, pero ya que estamos, Gaddafi, ¿sabemos si era cultor de alguna, no voy a decir religión, pero alguna creencia particular más allá de su tradición o tiene alguna línea definida? No, la verdad que no he profundizado mucho en la figura de Gaddafi, pero me gustaría, porque tiene unas conexiones muy locas por ahí, ¿viste? ¿O Perón ha sido gadafista? Esa es la pregunta, ¿no? No, bueno, Perón es anterior, creo, ¿no? O sea, Gaddafi era peronista, ¿no? Sí. Claro. Pero está bueno investigar para una próxima, ¿no? ¿En qué andaba Gaddafi? Muy interesante saber qué tipo de... Claro, pensando en esto, ¿no? ¿Qué flasheaba Gaddafi? Porque está en el medio de una cosa y entre... Solo que el destino trágico de Gaddafi es porque no tuvo un Licho Gelli que lo proteja, ¿no? Que lo proteja, ¿no? Sí. ¿Y qué figura la de Licio Gelli, no? Es como una figura impresionante, la verdad. Y encima vivió hasta hace poco, 2015 creo que falleció. Sí, 97 años tenía cuando falleció. Y creo que antes de fallecer, él
nombra, o sea, él dice que él fue el que lo inició a Perón en la PDUE, ¿no? Me perdí, a ver, ¿en qué estábamos? Bueno, estábamos en Terrera, que era este esoterista nazi que tenía como cierta cuestión, digo nazi, obviamente no quiero ofender porque la familia de Terrera No quiero ofender. no es que no quiero ofender a los nazis, ¿no? Me chupa un huevo, pero la familia de Terrera dice que no era nazi, que no sé qué. Sin embargo, le pueden preguntar al amigo Alejandro Agostinelli, que ha ido a alguna de sus conferencias, por lo menos creo que haber leído alguna Sí, tiene su historia Alejandro ahí con los que personajes dice que bastante complicados, el ¿no? profesor Terrera finalizaba su discurso diciendo, bueno, ahora vamos a hacer un saludo al sol, no tengan miedo, extiendan su mano, No extiendan su jodas, mano, ¿en serio? extender la mano como parando un taxi, ¿viste? En claro homenaje al saludo nazi, No ¿no? me jodas. Era como Y Mickey Vainilla, así la quería caretear, no decía explícitamente que era. Al sol negro, La cuestión vamos a es que- saludar al sol negro.